somos marcas personales, ¿no? Como personal branding. Somos el producto y efectivamente no es fácil. Y yo creo que una de las razones, vamos a volver a la psicología, una de las razones por las que no es fácil es porque crecemos con estas ideas limitantes de que no es bueno hablar de nosotros mismos, que no es bueno hablar de nuestros éxitos, de nuestras cualidades, etcétera. Entonces, muchas veces la mente es la que se pone en medio. Hablábamos un poco acerca del perfeccionismo y cómo el impostor syndrome, por ejemplo, emprendedores, los que tenemos marcas personales, se asoman la cabeza como de ese pequeño diablito que te dice, eres un impostor y no debes de estar diciendo que eres tan bueno, pues ¿quién te crees que eres? Etcétera, etcétera. Esa es la dificultad que yo encuentro que es la mayor entre mis clientes como coach. Esa es una de las cosas que veo que es lo más difícil de ser una marca personal. ¿Cuántos de ustedes ejercen conscientemente su marca personal? Quiero decir, ¿cuántos tienen claro cuál es su propósito y el legado que quieren dejar? En un mundo donde tantas y tantas personas están buscando solo la fama y el poder, algunas más lo que buscan es ser relevantes en la vida de los demás. Pero justo al construir ese legado o marca personal es cuando se asoman todas estas creencias que nos pueden, de no saberlas manejar, limitar seriamente nuestro trabajo. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC, un espacio creado para conversar con distintos líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en todo el mundo sobre su trayectoria, experiencia y mejores prácticas y compartir así con todos nosotros su pensamiento, estrategias y recomendaciones para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Esto es Entre Mentores DLC. Una apasionada de cómo funciona la mente humana y cómo experimentamos las emociones y su relación con nuestra salud, mi invitada hoy ha dedicado años de su carrera profesional como psicóloga clínica y coach de vida a ayudar a sus clientes o pacientes a cambiar la forma de pensar respecto a su desarrollo personal y salud física, mental y emocional. Con múltiples estudios en psicología positiva y programación neurolingüística, acompáñenme a aprender de la directora de Marketing y Business Development de Fundraising.com y fundadora de Food Crush y de Unperfect Coach, la extraordinaria Sadai Sivek. Sadai, bienvenida a Entre Mentores DLC. Ya cuántos años decíamos ahorita fuera de micrófonos de no vernos. Decíamos que por lo menos desde que nos graduamos de la prepa. Exacto, no vamos a decir cuántos años. O sea, hace 2 años. Exacto, hace 5 minutos. Muchas gracias, Efraín. Qué maravillosa introducción. Estoy muy contenta de estar aquí, efectivamente poniéndonos al tanto después de un par de décadas. Oye, encantado de verdad de habernos reencontrado, benditas plataformas sociales, y empezar a platicar un poco. Y me gustaría empezar justo por el principio, tal vez no desde que salimos de la prepa, pero sí que nos platiques un poco sobre cuál ha sido el camino que Sadai Sivek ha recorrido en estos años y que te ha traído hasta este punto en tu vida y en tu carrera. Ahorita platicábamos fuera de micrófonos de lo que has estado haciendo desde el punto de vista de psicología, de coaching y de marketing. Entonces está súper interesante. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Claro que sí. Bueno, pues tengo esta doble vida, digamos, que para mí es realmente una vida combinada. Tengo una pasión por la psicología y una gran pasión también por el marketing digital. Entonces, no vamos a hablar de toda la trayectoria porque, como ya dijimos, son un poco más de 5 minutos, pero sí, llevo 20 años practicando como psicóloga y coach, y pues la mitad de ese tiempo aproximadamente como mercadóloga digital. Entonces, para mí, como decía, es lo mismo porque al final de cuentas el marketing, tú sabes, es realmente la psicología de por qué compramos lo que compramos, de por qué nos gustan las cosas que nos gustan, no creemos que necesitamos lo que no necesitamos, etcétera, ¿no? Entonces realmente está totalmente ligado.
Por supuesto, yo creo que yo decía que yo estudié comunicación y me especialicé en publicidad y creo que la materia que más disfruté o las materias que más disfruté fueron las de psicología precisamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en el enfoque en el que está ahora el marketing digital es absolutamente ligado y con esta expansión de lo que estamos viviendo con la tecnología, está 100% conectado con entender la psicología humana. No hay de otra, no puedes hacer ningún tipo de impacto si no consideras este aspecto. Absolutamente, absolutamente. Oye, pero ¿cómo fue porque estudiaste psicología clínica Sí. y después brincaste al mundo de marketing y después siguiendo en el mundo de marketing empezaste a regresar también a tus raíces como coach? ¿Cómo fue eso? ¿Qué es lo que has estado haciendo? Así es. Bueno, cuando terminé la carrera empecé bueno, pasaron otras cosas, pero o sea, trabajé en varias fundaciones, trabajé con Teletón, trabajé con varias fundaciones, eventualmente empecé mi práctica privada, después me interesé mucho en otro tipo de aspectos de la psicología. Bueno, desde que estaba en la carrera, lo que me llevó a especializarme más en psicología positiva y en neurolingüística y en este tipo de corrientes que estaban hablando más acerca de cómo construimos nuestra realidad, cómo las cosas no están hechas, ¿no? Como la psicología modernista era como muy fijada en así naciste y ahora acostúmbrate a eso y aprende a vivir con ello, ¿no? Cuando pues toda la neurociencia y todos los estudios que vinieron después demostraron que realmente existe la neuroplasticidad y existen formas en que no solamente existen formas, sino es un hecho que nuestro cerebro cambia constantemente. En cada interacción nos convertimos en una persona diferente. Entonces, bueno, eso ya me extendí yo en la parte de la psicología, pero efectivamente continué como desarrollando y desde ahí nunca he dejado de estudiar este tipo de avances, ¿no? Y creo que mucho de esto se aplica, como decía, a la mercadotecnia. En algún punto de la historia decidí emigrar a Canadá y siempre he sido también como tenido este espíritu emprendedor. Entonces, siempre he sido emprendedora, on and off, ¿no? Y cuando decidí emigrar, empecé un negocio. Al empezar este negocio, además de estar haciendo mi trabajo como psicóloga, dando terapia en consulta, al lanzar este negocio entendí que necesitaba, no sé por qué, ponerlo en línea y empecé a aprender mucho de marketing digital. Entonces, esto fue en el 2008, más o menos. Y empecé a aprender y no tenía ni idea cómo se hacía una página web, obviamente no la hice yo, no sabía cómo publicitarme, Facebook era muy, muy nuevo. Claro. Y no existía todas estas cosas que ahora existen, ¿verdad? Oye, pero desde mi punto de vista, esa es la mejor manera de aprender marketing digital, haciéndolo. Totalmente. Picándole. Totalmente. Los emprendedores ahora, yo creo que una de las cosas que tienen que hacer es ponerse, como subirse como subirse las mangas y realmente aprender, aunque eventualmente sus equipos crezcan y puedan contratar al equipo de marketing o a la persona de redes sociales, es importante que como emprendedor aprendas, como decía mi mamá, no puedes enseñar cómo se cocina si no sabes cocinar, ¿no? O sea, no le puedes decir a la señora cómo te haga la comida si no sabes. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y además, complementando eso, y el otro día leí una frase, creo que era de Robert Kiyosaki, que decía, la base de todo negocio es vender, y marketing es vender. Y si no eres capaz de vender, pues no importa qué gran idea tengas y qué gran concepto traigas atrás y cuántos fondos tengas, y la verdad es que si no vendes, no vas a avanzar, no vas a ir a ningún lugar. Entonces, aprender eso me parece que es uno de las habilidades, hablando de
de cómo seguimos aprendiendo todo el tiempo, una de las habilidades claves para cualquier persona. Totalmente. Y puedes tener el mejor producto del mundo, pero si nadie sabe que existes, no importa que tengas el mejor producto del mundo. ¿Y cómo sabes, cómo haces que la gente sepa que existes? Con marketing. Claro, absolutamente. Y a veces los productos más exitosos no son necesariamente los mejores productos. Son los productos que se sabe mejor cómo publicitados. ¿no? Sí, exacto. Oye, algo que me llama mucho la atención de la manera en la que también te has desarrollado desde el aspecto de marketing y marketing digital en particular, es que lo has hecho además para dos cosas desde mi punto de vista que resultan realmente difíciles como producto. Fundraising, y ahorita nos platicas un poco de eso, y uno mismo. Es decir, con tu práctica como coach, con tu práctica con lo que estás haciendo con Food Crush y lo que estás haciendo con The Imperfect Coach, que ahorita nos platicas un poco más de eso. Finalmente, pues de alguna manera tú eres el producto también, ¿no? Y eso es bien difícil. Yo lo veo, por ejemplo, con el podcast. Es muy difícil cuando tienes que mercadear a ti mismo. Totalmente. Sí, bueno, la parte de somos marcas personales, ¿no? Como personal branding, que le llaman en inglés, ¿no? Entonces somos el producto y efectivamente no es fácil. Y yo creo que una de las razones, vamos a volver a la psicología, una de las razones por las que no es fácil es porque crecemos con estas ideas limitantes de que no es bueno hablar de nosotros mismos, que no es bueno hablar de nuestros éxitos, de nuestras cualidades, etcétera. Entonces muchas veces la mente es la que se pone en medio. Hablábamos un poco antes de empezar a grabar acerca del perfeccionismo y cómo el impostor syndrome, por ejemplo, en los emprendedores, los que tenemos marcas personales, se asoman la cabeza del ¿sabes? Como de ese pequeño diablito que te dice, eres un impostor y no debes de estar diciendo que eres tan bueno, pues ¿quién te crees que eres? Etcétera, etcétera. Entonces, esa es la dificultad que yo encuentro que es la mayor entre mis clientes como coach, porque coacheo emprendedores. Esa es una de las cosas que veo que es lo más difícil de ser una marca personal. Justo ayer estaba tomando un curso sobre síndrome del impostor, justo ayer. No me digas. Y es que es impresionante cómo nosotros mismos nos metemos el pie engañándonos y contándonos historias de lo que pasa es que no me lo merezco. O es que van a pensar o se van a dar cuenta que soy un fraude, ¿no? Que realmente no sé hacer esto. O van a pensar que ¿quién soy yo para hablar de esto, no? Y de repente, bueno, parte de los ejercicios que veíamos ayer en el curso era, no, a ver, espérame, recuérdate tu historia. ¿Cuántos años llevas haciendo lo que estás haciendo? ¿No? ¿Qué experiencia tienes? ¿Cuántos estudios traes atrás? O sea, hay una serie de reasons why, ¿no? O reasons to believe, ¿no? Cruzándolo con marketing, de todo lo que realmente tienes atrás para decir, sí, en efecto, sí puedes ser ese emprendedor, sí puedes ser esa persona de éxito, sí te lo mereces. Claro. ¿No? Ve adelante. Y lo que sucede es que perdemos perspectiva. Como hacemos las cosas, o sea, yo estoy haciendo, por ejemplo, lo que sea en mi desarrollo como emprendedor o como persona o como lo que sea, y estoy en medio del asunto, y entonces es fácil perder la perspectiva de mis logros porque los veo como parte de la vida, ¿no? Y un día te olvidas de que no estabas donde estás, ¿no? Que un día hace tiempo querías estar donde hoy estás. Exacto. Y perdemos la capacidad de apreciar eso, de todo lo que hemos avanzado. Y luego creemos que hablar de eso es presumir o es ¿no? darnos las de muy acá y todo este otro tipo de cosas de qué va a decir la gente.
etcétera, ¿no? Y me hiciste pensar ahorita también en otra cosa, precisamente también esta semana estaba hablando con un coachee, ¿no? Estaba en una sesión de coaching y estábamos hablando precisamente de este síndrome del impostor. Y esta persona no es empresario, no es emprendedor, trabaja en una compañía a nivel ejecutivo y lo que está, bueno, con esto de COVID ya sabes que muchos están buscando un nuevo trabajo porque muchos trabajos se perdieron, entonces aun cuando es una persona con gran capacidad, bueno, pues se encuentra ahorita en un momento en el que mucha gente se encuentra sin trabajo y con una carga emocional importante de todos los cambios y de adaptaciones y demás. Pero bueno, en términos del síndrome de impostor, estaba así como medio atorado en esto y entonces lo que yo le pregunté es, cuando te están haciendo una entrevista o estás escribiendo el CV, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es que puedes hacer este trabajo que yo necesito que hagas? Eso es lo que te está preguntando el reclutador o a la hora que estás escribiendo el CV. Porque nos metemos en toda esta historia y en esta bola de ideas y de emociones, de no, ¿por quién soy yo? Y todas estas cosas que ya dijimos, cada quien tiene su versión, pero si te mantienes pegado a la pregunta no es ¿cuáles son tus defectos? ¿Dónde la has regado? Oye, pero dime de veras si de veras de veritas puede. O sea, esas no son las preguntas. La pregunta es muy clara. ¿Puedes hacer esto sí o no? Ya. Fíjate que me recordaste también hace justo casi un año, ¿no? Estaba tomando un curso de marketing para personal branding en particular que da Brendon Burchard. Ay, sí, me encanta. Yo también he tomado curso. Pues estaba tomando ese curso en San Diego el año pasado, hace un año exactamente. Y una de las cosas, Brendon es un coach, pues sin duda, si no el más conocido, de los más conocidos. Está en el top 5 de los coaches más conocidos a nivel mundial en el mundo de desarrollo de talento, sin duda. Yo creo que top 2. Y él decía, ¿no? E hizo una pregunta, yo creo que en esa sesión en particular habrían, no sé, 1,000 personas metidas en este salón, ¿no? Y le pregunta a la audiencia, ¿cuántos de ustedes realmente me conocían antes de esto? Ni una cuarta parte del salón levantó la mano. Entonces él mismo decía, imagínate, o sea, piensan que soy totalmente famoso y la verdad es que nadie los conoce. Entonces, cada vez que te preguntas qué van a pensar de mí si empiezo a hacer este otro proyecto, yo soy publicista, ¿cómo voy a tener un podcast? ¿No? Me pasa, ¿no? Me pasaba cuando estaba arrancando con el podcast. ¿Qué van a decir? Pues, ¿quién te conoce? No te preocupes, nadie te va a juzgar. Nobody cares. Cada quien está metido en su mundo, en sus cosas y nada más. Y aquellas personas que llegan a tener el tiempo de criticar, es porque no están haciendo nada. Entonces, ¿qué te importa su opinión? Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Alguien que está realmente en las trincheras nunca te va a criticar. La gente que se toma el tiempo de estar criticando y juzgando es normalmente gente que no tiene pues nada mejor que hacer, y lo que quiere decir que no está haciendo, porque los que estamos haciendo algo, que nos vaya bien o nos vaya mal, que conocemos que hay fracasos y éxitos y que el camino no es recto, no tenemos el nervio, yo creo, de criticar, ¿no? O sea, de decir, bueno, vamos, sí puedes criticar y juzgar y demás, pero a lo que voy es que si tú sabes que no es fácil, es más difícil que te pongas a juzgar a alguien que está precisamente pasando por lo mismo. Totalmente, no vas a perder el tiempo con esas cosas. Oye, hablando del síndrome del impostor y hablando de cómo nos engañamos a nosotros mismos, te decía fuera de micrófonos que una de las cosas que me encantó del trabajo que estás haciendo es todo este trabajo con este concepto de The Imperfect Coach y viendo un poco de lo que compartes al respecto. Por ahí hablas también del tema de la perfección o del perfeccionismo como una forma de también hasta de procrastinar y
Y me encantaría profundizar un poquito en eso, hablando ahorita que estamos hablando del síndrome del impostor, porque cómo nos gusta también, ¿verdad? Meternos en ese rollo. Nos encanta, nos encanta. Sí, bueno, este proyecto de Unperfect Coach es precisamente porque, bueno, yo soy perfeccionista, ¿no? Así, de hueso colorado. Tipo A y todas las definiciones que te gusten. Y precisamente en todos estos 5 minutos que llevo siendo psicóloga, siempre he atraído a este tipo de gente de alto rendimiento, gente que tiene el empuje, que tiene la pasión y demás. Y normalmente estas personas que son high performers se exigen demasiado a sí mismos, ¿no? Y entonces el perfeccionismo, normalmente lo que decías, que me refiero a la procrastinación, es precisamente porque tenemos este miedo a que las cosas no sean perfectas. Y entonces, como la perfección es algo que realmente no existe, pues nunca vamos a llegar a ese lugar. Así es que nos podemos quedar atorados en la expectativa de la perfección, pues forever, ¿no? Y es una trampa muy, muy grande en la que muchos caemos y muchos pueden caer por largos periodos que se te pasa el tren, ¿no? Pierdes las oportunidades de la vida, y no nada más en los negocios, sino en tu vida personal, en cualquier aspecto de tu vida. Entonces es eso. Claro, porque además te escondes en ahora que llegue el momento perfecto, entonces ya lo voy a poder hacer. Ahora que ya tenga esta presentación perfectamente pulida, entonces ya la voy a dar. Ahora que tenga, no sé, ahora que por fin baje los 20 kilos, y entonces ya voy a poder salir. Ahora que ya, ¿no? Y entonces estás engañándote pensando en el momento ideal que jamás va a llegar. Nada más, sí, nada más que termine esta maestría, ahora sí, ¿no? O nada más. A mí me pasó cuando terminé la licenciatura en psicología clínica, estaba aterrorizada de dar terapia, no me sentía lista en lo absoluto. Punto número 1, nunca te sientes listo en esta vida para nada, ¿no? Yo no conozco ninguna historia de personas que han creado un gran impacto en este mundo que digan, sí, yo estaba totalmente seguro y me sentía totalmente seguro que estaba listo. Nadie. O sea, Richard Branson no está listo y nunca estará listo, ¿no? Jamás, claro. Entonces, cuando yo terminé la carrera no me sentía lista, y entonces es así que empecé a trabajar en Teletón y este tipo de fundaciones, pero tuve que... Y entonces nada más estudio esta especialidad, y nada más estudio esta otra diplomado, y nada más estudio esta otra cosita, y así, ¿no? Entonces, y así se va la vida. Y en algún momento me senté y dije, nunca me voy a sentar. Yo creo que ahí fue como la primera vez que yo caí en la realización de esto, ¿no? De mi aspecto perfeccionista, y de decir, nunca me voy a sentir lista, y hasta que no empiece a hacerlo, no voy a ser terapeuta. O sea, no hay doctorado que me dé las habilidades, porque solo en la práctica, no importa la carrera que tengas, solo en la práctica es que desarrollas la maestría de tu rubro, ¿verdad? Por supuesto. Entonces me forcé a claro que seguí estudiando y he seguido estudiando el resto de mi vida, y he seguido sintiéndome no lista también, pero me forcé en ese momento y abrí el changarro, abrí el consultorio como Dios me dio a entender, lo anuncié, en ese entonces no había social media, entonces lo anuncié nada más gritándole allá a mis vecinos y a mis compadres, y me caí, porque así es la vida, y así es la vida. Tú tomas la decisión y la vida te va a abrir las puertas. En el momento en que yo dejé de lado el miedo y dije, voy a empezar a dar la terapia now, aparecieron 2 clientes, no sé de dónde. De verdad, no sé de dónde. Y así empezó mi carrera como terapeuta.
Entonces, esto lo digo para quienes nos escuchan, ¿no? Si en algún momento están atorados en esto de no me siento listo, en el momento que tomas la decisión, la vida, el universo, Dios, como lo quieras llamar, apoya tu decisión y te envía lo que se necesita. Me encanta, algo que a mí me gusta mucho compartir con las personas con las que tengo el privilegio de acompañar como coach o en cualquier foro también, es el tema de cómo el empezar a caminar genera momentum y el momentum genera confianza, no al revés. Exacto. No al revés, ¿no? Entonces nunca vamos a tener la confianza de sentirnos listos, como decías, para arrancar. Tienes que empezar a dar el primer paso y el segundo y el tercero y poco a poco vas avanzando. Te das cuenta que no era tan malo como pensabas o tan duro como pensabas y que sí puedes y vas avanzando en una cosa y en otra y de repente empiezas a tomar momentum. Yo lo comparo mucho como, yo me acuerdo cuando empecé a correr hace unos años, yo al principio yo juraba que no podía correr, bueno, porque además yo llegué a subir mucho de peso un tiempo y entonces yo juraba que no podía correr, ¿no? Y de verdad tenía yo mi fixed mindset total de que yo no podía correr, ¿no? Salía, caminaba, hacía lo que fuera, pero no corría. Y me acuerdo que una vez en un medical check-up, ¿no? En la prueba de esfuerzo, pues me pusieron a correr y me di cuenta que, mira, no, sí puedo correr muy bien y empecé a correr, ¿no? Y empecé ya a tomar como el hábito. Y una de las cosas que aprendí es que al principio buscaba cualquier pretexto para no correr. Cualquier pretexto, el que fuera. Y de verdad dedicaba, es más, ya estaba corriendo, ya llevaba 15 minutos corriendo y seguía pensando en qué inventar para dejar de correr. Y de repente te encuentras en un momento en el que los corredores le llaman ese flow, y ya tomaste el momentum y se te olvida. Y todos los pretextos que estabas pensando se te olvidan, y al contrario, de repente ya no quieres dejar de correr, te empiezas a sentir muy bien. Claro, las endorfinas, llega el shot de endorfinas, llega el shot de dopamina, te empiezas a sentir muy bien y sigues avanzando y de repente tú mismo tienes que decir, bueno, ya, se me acabó el tiempo, lo que sea, ¿no? Pero entras en ese como flow o momentum, y hoy lo comparo, bueno, hoy yo corro todos los días desde hace ya muchísimos años, pero hoy lo comparo justo con cualquier proyecto. Cuando empiezas un proyecto, te da pavor arrancar y piensas en cualquier pretexto de por qué no debes de empezar con ese proyecto. Y cuando empiezas el paso 1 y el paso 2, te vas dando cuenta que sí podías. Y hay retos, de todo tiene retos, pero vas a seguir avanzando y vas a encontrar de repente ese momentum y ese flow. Estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Efectivamente es como dar el primer paso, bueno, tener claridad primero que nada, ¿no? Tienes que tener claridad a dónde vas, porque si no sabes a dónde vas, por supuesto, pues entonces nada más andas dando vueltas como hámster. Sí, como hámster en rueda, si no sabemos a dónde vamos y ya que defines a dónde quieres ir, la meta, como dices, empezar a moverte, dar el primer paso y dar el siguiente y no pretender porque esta es la otra, queremos saber desde el principio cómo exactamente vamos a llegar a la meta, ¿no? Y esperando que sea un caminito derechito y sin curvas y sin piedras y sin topes y sin nada. Y eso es parte de este mismo pensamiento errático, perfeccionista, porque la vida, nada en la naturaleza es derecho, ¿no? Claro. Todo es curveado. Fíjate que eso me encanta que entres en ese punto, porque además también tiene que ver mucho con el desarrollo de carrera, ¿no? Todo el mundo nos vamos al principio de nuestra carrera con la idea de que nuestro crecimiento profesional va a ser una línea vertical, directita, de que empezamos a ser el CEO, ¿no? Directito y sin ningún obstáculo, y de repente te das cuenta que en el desarrollo de tu carrera, a lo largo de tu vida, empiezas a hacer muchos roles que ni siquiera te habías imaginado que ibas a hacer, porque ni siquiera tienen que ver con tu carrera en particular, con lo que estudiaste, y de repente estás también branching out, ¿no? Y yéndote a tomar otros caminos, lo cual a mí me parece súper sano. Hay una autora que me gusta mucho, la he mencionado mucho aquí en el podcast, ya estuvo con nosotros en el podcast, que se llama Raquel Roca,
tiene un libro maravilloso que se llama Nomads y otro que se llama Silver Surfers, el futuro laboral es de los mayores de 40. Y entonces dentro de este concepto Silver Surfers empieza a explicar, oye, tenemos en cuenta que ahora que la expectativa de vida, gracias a los avances en la ciencia, la expectativa de vida se ha alargado muchísimo, de vida sana, quiero decir, de vida sana, se ha alargado muchísimo, pues la expectativa de carrera profesional y de vida profesional también. Y entonces, de repente, en mi caso, por ejemplo, llevo 25, 26 años como publicista, y luego, ¿no? Tengo 46, no voy a dejar de trabajar de aquí a los 80 seguramente, entonces eso quiere decir que me faltan casi otros 40 años de carrera profesional y te tienes que cuestionar, ¿vas a seguir haciendo exactamente lo mismo durante los siguientes 40 años? Claro, es que la vida ya no es como era para nuestros abuelos, incluso nuestros papás, ¿no? Que pensaban que iban a entrar a la expectativa era entrar a una compañía y quedarte ahí por el resto de tu carrera y jubilarte, retirarte a los 60 o a los 50, y pues ya, ¿no? Y morirte, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, como dices, la expectativa de vida sana ha aumentado y nosotros en nuestros 40 y tantos que estamos, creo que estamos, nuestra generación, en un momento donde somos súper jóvenes, o sea, yo siento que somos súper jóvenes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Digo, yo pienso en mi mamá a los 40 y digo, ya era una ñora, ¿no? Y yo no me siento ñora para nada. No, pero tenemos obviamente mucho más vida después, donde podemos, como dices, tener gente. Yo veo en los masterminds a los que pertenezco y demás de emprendedores, veo personas de 60 años que están empezando negocios en línea, ¿no? Y que están descubriendo pasiones que no conocían y que están disfrutando la vida sin este rollo de decir, ay no, ya estoy muy grande o es muy tarde o ya no lo hice. Alguien que le gustaba hacer alguna manualidad y que nunca monetizó eso y tiene 70 años la señora, ¿ok? Y está aprendiendo, obviamente no sabe hacer un Facebook Live y obviamente se puso a, como sea, aprender, ¿no? Y qué padre momento estamos viviendo gracias a la tecnología, ¿no? Me encantan esas historias. Yo soy un ferviente creyente en el tema de personal branding, no desde el punto de vista de promocionarnos y decir, mira qué bonito soy y cómo me quiero, ¿no? La referencia está en Lee, así me vi muy ochentero. No en ese sentido de ser de autopromoverte, sino de realmente crear un propósito compartido con el que puedas servir a otros. Y entonces, cuando te das cuenta de eso, puedes empezar a poner tu trabajo en servicio de otros y empezar a hacer ese branching out. Ahorita el ejemplo que decías de esta señora, donde toma un talento que ya tenía y una gran fortaleza que ya tenía y lo empieza a juntar con una nueva habilidad que tiene que desarrollar y está creando un nuevo modelo de negocio. Claro. ¿No? Claro. Maravilloso. Y como hablas del branching out, o sea, pues simplemente escuchar las diferentes emisiones de tu podcast, por ejemplo, de tantas personas súper exitosas, súper inteligentes y que han logrado muchísimas cosas. Y todos, yo creo, tú me corregirás si no, pero si no son todos, la mayoría, no es como, bueno, pues estudié ingeniería bioquímica, empecé como ingeniero bioquímico y acabé ahí y pues ya, ahí se acaba mi historia. No, todos, ¿no? O sea, todos tienen unas historias súper zigzagueantes donde con el tiempo fueron incorporando nuevas assets, nuevos skills, sí. Y que crearon, porque también creo que es parte de lo que estamos viviendo en la actualidad, carreras que son unos híbridos, ¿no? Antes eras como abogado, doctor, ¿no? Dentista, o sea, como cosas muy específicas y en esta generación, en estos tiempos que estamos viviendo, las carreras no son esas estructuras
conocidas, sino que son creaciones de cada persona, ¿no? Son mutaciones como muy construidas a partir de todos estos elementos. Antes de continuar, déjame comentarte que este episodio es presentado por Ricolto Café, una empresa 100% mexicana que por más de 20 años ha llevado la experiencia del mejor café gourmet de México a miles de oficinas en nuestro país. Hoy, Ricolto Café también llega hasta nuestros hogares a través de su nueva tienda en línea ricoltocafé.com.mx. Visítala y haz tu pedido con el código #DLC320 y recibe 10% de descuento en tu compra. Recuerda, visita ricoltocafé.com.mx, eso es, Ricolto con K de kilo, y lleva la experiencia del mejor café de México hasta tu hogar con Ricolto Café. No podría estar más de acuerdo contigo. Creo que, no sé si te conté mi teoría del baticinturón o del cinturón utilitario virtual. Yo sostengo la teoría de que todos nosotros tenemos un cinturón utilitario virtual, así como el baticinturón, ¿no? Donde traía Batman colgado el batarang y el repelente contra tiburones. Nosotros tenemos un cinturón virtual que vamos equipando a lo largo de nuestra vida con las experiencias que vivimos, con las lecciones que aprendemos, las nuevas competencias que vamos desarrollando y que vamos integrando, y vamos armando pues nuestra cajita de herramientas. Y esa cajita de herramientas o ese cinturón utilitario virtual es lo que nos permite justo poder hacer eso que decías tú ahorita, ¿no? De empezar a ser, pues no nada más ser el abogado que es abogado y se acabó, sino el abogado que además es emprendedor y pone un negocio de pintura y de arte y ¿no? Entonces te permite empezar a hacer muchísimas otras cosas porque estás integrando nuevas habilidades, y hoy la tecnología nos permite tener acceso a estudiar todas esas nuevas habilidades sin necesariamente tener que meterte un programa tradicional de estudio. Eso que dices es súper importante, porque antes, exacto, solo podías pensar que podías desarrollarte en algo donde entraras en una carrera universitaria o técnica, pasar 4 años y luego entonces veremos cómo empezamos, ¿no? Y como dices ahora, hay tanto conocimiento por tantos medios que podemos tener acceso, que tenemos acceso a estos, como decías de Brendon Burchard, por ejemplo, ¿no? Que para nosotros es como, bueno, no hay nadie más famoso que Brendon Burchard, ¿no? Pero para miles dentro de los 7 billones de personas que somos, es una cosa microscópica, claro, pero que impacta la vida de cuántas miles de personas a quienes tiene acceso, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero eso, en todos estos billones de personas que somos en el planeta, tenemos acceso a nuestros pequeños rincones donde podemos encontrar mentores de los que podemos aprender de manera mucho más rápida y más eficiente, uh-huh, que entrar en una carrera, ¿no?, universitaria y pretender desarrollar una agilidad, ¿no? Claro, o luego incluso con los famosos MBAs, ¿no? Y aquí yo siempre soy muy polémico con el tema del MBA en particular, en el MBA tradicional, formal, Business Administration, ¿no? Porque me parece que es un gran y estupendo acelerador de información y de conocimiento, pero el conocimiento no es lo mismo que knowledge is not the same as wisdom and experience, ¿no? Básicamente. Exacto. Y entonces, una cosa que por ejemplo, yo veo y siempre discuto mucho esto con personas que han egresado de un MBA. Les digo, mira, la verdad es que yo creo que si sales de la universidad e inmediatamente te metes a un MBA, estás cometiendo un error. Me parece que los propios MBAs deberían de poner como requisito para entrar al MBA, no sé en otros másters, pero para el MBA en particular, por lo menos 10 años de experiencia profesional previa. Porque lo que sucede es que te metes al máster y te aceleran todo el conocimiento, pero no la experiencia. Y entonces salen egresados que tienen un sinfín de información aquí adentro y de conocimiento técnico que no pueden aplicar porque no tienen la experiencia, mucho menos la inteligencia emocional que únicamente se desarrolla con la madurez, viviendo.
Claro, es como dicen, you don't know what you don't know, ¿no? O sea, no sabes que no sabes, ¿no? Cuando sales de una carrera así o de una maestría así, no sabes lo que no sabes hasta que no empiezas a ejecutarlo. Uh-huh. Y no es por adornarme, pero me voy a adornar. Reciente, por este asunto de COVID, abrí un curso en vivo para enseñar a gente que quería lanzar su negocio en línea en México, porque quería apoyar a nuestra gente. Abrí este curso en vivo que fue de 6 semanas y les quería dar como toda la información posible, como lo más digerida posible, de cómo lanzar y crecer su negocio en línea. Pero para mí la parte más importante era que hicieran, que ejecutaran, porque esto es lo que pasa en estos ambientes, como dices, universitarios o tradicionales, que es como te vomitan la información y pues algunos la retienen, algunos no. Yo no era buena para retener información, no sé tú, pero yo no. Entonces, agraciados los que sí la retuvieron, pero ¿y luego qué? Lo importante es la implementación del conocimiento. Claro. Lo que estás diciendo de ser wise no es lo mismo que ser como que sabes las cosas, ¿no? Claro. Y el wisdom solo viene de la ejecución. Si no implementas el conocimiento, no te sirve de nada el conocimiento. Entonces, mis alumnos, a la hora de ir haciendo, fue realmente un acompañamiento de coaching. Entonces, de lo que se trataba era no se trata de que me oigan, se trata de que hagan, ¿no? Entonces, y al estar haciendo, tuve este comentario de he aprendido en estas semanas lo que no he aprendido en años, ¿no? ¿Por qué? No porque yo sea extraordinaria, sino porque los forcé a ejecutar. ¿No? Maravilloso, como debe ser. A equivocarse, a que lo hagas y no te salga bonito, y entonces es ahí donde dices, ok, entonces ya entendí que no va por allá, ¿no? Va por otro lado, o tengo que descubrir la manera de que funcione. Claro, me encanta eso. Oye, déjame cambiar un poquito el track, y me gustaría platicar un poco sobre parte del trabajo que has estado haciendo, que estuviste haciendo con Food Crush, porque me encantó este ebook que compartes de 5 Lies and 5 Truths About Getting into Shape, ¿no? Y me gustó muchísimo porque si mencionabas que has escuchado alguno de los episodios de Entre Mentores de LC y te habrás dado cuenta que soy un convencido absoluto de la importancia de los hábitos y de las rutinas. Para mí eso es importantísimo. Pero antes de preguntarte por tus hábitos y rutinas, me encantaría que nos compartieras tu punto de vista sobre la importancia de los hábitos y de las rutinas, porque además, de alguna manera, estos se van convirtiendo, van formando nuestra identidad también. O sea, no nada más es el hábito de comer bien para sentirte bien y estar sano. No, es parte de nuestra identidad. Entonces, ¿cómo ves esto? Totalmente de acuerdo contigo, y creo que no había escuchado a nadie decirlo de esa manera, y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque efectivamente somos nuestros hábitos. No es nada más como una cosa que hacemos, sino es una cosa en la que nos convertimos. Entonces, cuando te quieres he escuchado efectivamente tus diferentes emisiones del podcast, y es muy interesante oír cómo tus invitados hablan de diferentes tipos de hábitos y rituales, pero sin duda, como tú bien lo dices como premisa del podcast, ¿no? O sea, que crees que estas personas están alcanzando este nivel de éxito o de satisfacción en la vida y en el trabajo porque tienen hábitos y rituales. Si no los tuvieran, no podrían tener como esa capacidad de ejecución, digamos, ¿no? Uh-huh. Tú lo dices más bonito, pero bueno. Entonces, ¿cómo lo dices? Yo les digo que sostengo la premisa que para que una persona que es muy productiva pueda ser tan productiva, necesita hacerse de hábitos y de rutinas que te permitan hacerlo. Y también
pero el tema de la adopción y de integración de hábitos y de rutinas no es tan fácil, tampoco es tan difícil. Lo que pasa es que hay muchos mitos alrededor. Justo en este ebook, tú compartes un punto sobre hábitos, precisamente, ¿no? Y me gusta porque, digo, hay tantos mitos alrededor de los hábitos y con este fixed mindset que muchas personas siguen teniendo, no, pues es que así nací, así soy, no voy a cambiar, versus un growth mindset y pensar espérame, claro que puedes aprender muchísimas otras cosas si cambias ciertas cosas, ciertos contextos, etcétera. ¿Cómo le has ayudado tú a tus clientes en un proceso así, en esa relación con su salud, por ejemplo? Y luego hablamos de The Imperfect Coach. Sí, que va junto con pegado, la verdad, pero es simplemente otro aspecto, otra tonalidad de quienes somos. Lo que pasa es que en mi manera de ver las cosas, bueno, y a partir de las neurociencias y todos los estudios de psicología y demás, queda comprobado, ¿no?, que nuestro cerebro no está fijo, sino que se regenera continuamente, que continuamente las conexiones neuronales que tenemos se fortalecen o se mueren, ¿verdad? Entonces, entre más vamos haciendo la misma cosa, más se fortalece esa conexión neuronal. Eso es un hábito. Entonces, cuando quieres deshacerte de un hábito, lo que tienes que hacer es desconectar esa conexión neuronal, o sea, romper el patrón de lo que estás haciendo. Entonces, no es que ya naciste así, ya así te quedaste, sino que puedes romper este path, ¿no? Camino. Es como si caminas el mismo camino todos los días, pues vas a hacer una zanja. Y entre más lo camines, la zanja va a ser más profunda. Y si te quieres salir de esa zanja, va a ser bien difícil, ¿no? Entonces tienes que salir y caminar para otro lado. Crear un nuevo camino. Y crear una nueva zanja que te guste más. ¿Me explico? Que te lleve a donde quieres llegar. Entonces, digo, es una analogía que me acabo de sacar de la manga, pero... pero me encanta porque así es. Me acabo de recordar de una amiga que también, de hecho, estuvo en los primeros episodios y ella padece de epilepsia. Y se le detonaban muchos de los ataques de epilepsia con ataques de ansiedad, ¿no? Y ataques de pánico. Y entonces, dentro de todos los estudios que estuvieron haciendo, y ella lo explica muy bien, ¿no? Decía, ¿no?, en mi cerebro tenía yo básicamente canales, ya zanjas hechas, donde el ataque de ansiedad, ¿no?, el estímulo está conectado a una directo, ¿no? Claro, estaba ahí metido y entonces tuvo que crear nuevas zanjas, básicamente. Claro. Fíjate, exacto. Y entonces, para responder a tu pregunta de manera un poco más concreta, que hablabas de los hábitos y cómo lo veo yo, el hábito más importante para mí es el hábito de pensamiento. O sea, están los hábitos de si te despiertas temprano, a las 5 de la mañana, o que si haces ejercicio, que todas estas cosas que claro que son importantes y que claro que podemos hablar de ellas, pero primero que nada es reconocer cuáles son tus hábitos de pensamiento, porque es esto que dices o tienes un growth mindset o tienes un mindset limitante. Entonces, si no observas, si no aprendemos a observar constantemente, y no es algo que se acaba, que haces un día y se acaba, es un trabajo para mí de por vida, ¿no? De estar observando cuáles son mis patrones de pensamiento, cuáles son cuáles son mis hábitos de pensamiento, cuáles son las cosas que a esa vocecita en mi cabeza le encanta repetirme, ¿no? Desde no puedes, estás muy gordo, estás muy flaco, estás muy alto, estás muy chaparro, lo que sea el hábito de pensamiento. Y entonces creo que ese es el primer paso para realmente después poder cambiar los hábitos externos. Pero primero hay que cambiar los hábitos internos y estar al tanto de ellos. Qué duro las narrativas que nos vendemos a nosotros mismos, ¿no? Ahora, muchas de esas vienen de experiencias vividas, claro, y desde bebés, pero muchas otras nos las vendemos nosotros mismos, ¿no? Con nuestra propia inseguridad.
Totalmente. Bueno, efectivamente hubo en algún momento alguien que lo dijo allá afuera, pero lo importante es todas las veces que tú te lo repites adentro, ¿no? Tal vez alguien te dijo, estás muy gordo, cuando tenía 5 años, pero eso ya pasó hace, vamos a decir, 5 más, ¿no? y tú te lo sigues diciendo por otros 10 años. Claro. Porque internalizamos estas, como explicabas lo de tu amiga, porque hay una situación que sucede que es impactante, que es emocionalmente cargada, y entonces nuestro cerebro crea una conexión de esa emoción con una reacción química de nuestro cuerpo. Entonces, por eso no es tan fácil cambiar los hábitos, porque no es nada más de fuerza de voluntad. No se trata de fuerza de voluntad, se trata de integrar cuáles son las emociones que están conectadas con esos hábitos y cuáles son las emociones que quieres tener. Y por lo tanto, los hábitos que vas a desarrollar que se conectan con esas emociones. Entonces, esa es la dificultad. Algo que me gusta mucho lo que estás diciendo es justo cómo cambiar nuestro mindset primero y cambiar esa narrativa, lo que nos estamos vendiendo a nosotros mismos, porque justo lo que decías, ¿no? Y el ejemplo que usaste fue muy bueno. Alguien te dice, estás gordo. Estás. Y tú oyes, soy gordo. Totalmente. No estoy, ¿no? Exacto. Cambiaste la palabra totalmente y el sentido y el significado y te vendiste otra historia. Y ya no dices, es que Sadai me dijo que estoy gordo. No, es soy gordo, punto, ¿no? Y entonces te vendes esa identidad a ti mismo y claro, todo lo que empiezas a hacer es, te ponen una pizza enfrente y ¿qué quieres hacer? Pues me lo como. Y mucha gente lo dice tal cual, pues, como gordo, ¿no? Y ahí voy y me lo como gordo. Cuando una cosa en ese mindset, cambio de mindset, y algo que me gusta mucho que comparte James Clear en su libro de Atomic Habits es la pregunta de ¿qué haría? Hablando de que los hábitos son identidad. ¿Qué haría una persona sana? Una persona saludable, ¿qué decidiría si tiene una pizza o una manzana enfrente? Exactamente. ¿Qué omitiría? Exactamente. Sí, de hecho, con mis clientes, tengo clientes con los que trabajamos precisamente asuntos de salud y de imagen corporal o porque quieren bajar de peso, pero no obviamente desde el punto de vista de Weight Watchers, ¿no? sino de control de dieta. No, exacto, sino lo contrario, ¿no? De incorporar qué es lo que está sucediendo con nuestros hábitos de pensamiento para poder entonces cambiar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo cambia a partir de quienes creemos que somos y lo que creemos que podemos o no podemos hacer. Lo que decías de no puedo correr o sí puedo correr, si soy gorda, ¿no? Si soy gorda, pues ya, por ejemplo, ¿no? Este es un clásico que oigo, ¿no? Como, pues de todos modos, estoy gorda, ¿no? Entonces, pues, de todos modos me lo como, no, pues ya, me lo como porque pues de todos modos estoy gorda y así me voy a quedar, ¿no? Una rayita más al tigre. Ajá, y son los pensamientos de verdad pero todos tenemos nuestro propio, digo, ahorita estamos hablando de uno como muy clásico y entonces alguien que no tenga ninguna conexión con el asunto del peso dice, bueno, eso no me toca a mí. No, pero ¿cuál es lo que te toca a ti? Porque todos tenemos nuestro tema, ¿no? ¿Qué tal yo soy muy malo para las matemáticas, yo no sé de números? Híjole, esa es mía, ¿eh? Esa es una, tengo que confesar, esa es la mía, como buena psicóloga. Claro. ¿Sabes qué? Y yo siempre he dicho que yo estudié comunicación por alejarme y esconderme de las matemáticas. Y debo de confesar que durante 25 años, el 85% de mi trabajo son números. Y claro, soy análisis. Exacto. Entonces, ni modo, pero nos vendemos la historia de no, yo no voy a estudiar eso porque no soy malo yo no sé de matemáticas, yo no sé de esto, y son las historias que nos estamos vendiendo. Bueno, regresando al tema del peso, ¿no? Como incluso hasta cómo se posiciona el tengo que perder peso. Claro. Con el tengo que perder estás dejando implícito que entonces lo vas a recuperar. Exacto. Y también escuchaba de alguien, algún maestro, explicar también que el término perder, que nadie quiere perder nada. Claro. Entonces pensar en perder, aunque sea algo negativo, no, aunque lo que quieres perder es algo que no quieres,
simplemente la palabra perder en nuestro inconsciente se entiende como algo negativo, ¿no? Claro, las palabras que nos decimos son poderosísimas y marcan toda nuestra identidad. Oye, avanzando un poquito en los temas, porque además el tiempo cuando estás teniendo una plática así de rica se pasa rapidísimo. Nos podemos estar aquí por años. Hablando de hábitos y rutinas, precisamente, ¿cuáles son los hábitos y rutinas que tú, como coach, como terapeuta y como profesional, has adoptado e integrado hoy que te ayudan hoy a hacer todo lo que haces? Bueno, yo tengo este asunto de planear, como yo no sé de dónde lo saqué, pero yo desde que estaba en la prepa, desde que estábamos en la prepa, tenía una agenda de Stephen Covey. ¿Te acuerdas de Stephen Covey? Sí, por supuesto. Y habían unas agendas que eran unos librotes así para planear tu día. Yo no sé qué planeaba yo a los 15 años, te lo juro que no. O sea, tus tasks del día y todo eso. Entonces, tengo un poco de OCD con este asunto de la planificación, pero la verdad es que es algo que me ha servido, ya que encontré que precisamente es una cualidad y no algo raro, extraño en mí. La verdad es que ha sido algo que ha guiado mi productividad en una manera muy, muy positiva. En algún momento fue en el perfeccionismo, como decía, y en las altas expectativas inalcanzables, y era como muy desgastante y muy, pues, inalcanzable, pero con mucho trabajo personal. La realidad es que encuentro que es una gran herramienta poder tener la claridad de saber a dónde voy en los próximos 3 meses, ¿no? Uh-huh. Y también hablabas de esto en otros podcasts, de que uh-huh. tú hablas de cinco metas, ¿no? Yo hablo de 3, ¿no? Uh-huh. A mí me gustan 3. Pero ponerte 3 metas en el quarter, ¿no? 3 metas para el año. Ahorita con COVID, pues queda más claro que estos planes al año, pues tienen que ser con un grano de sal, ¿no? Como no puedes planear pensando que las cosas van a ser en línea recta, pero sí tener una idea hacia dónde quieres llegar en un año, en 5 años, en 3 años, en 5 años, ¿no? Uh-huh, por supuesto. Pero sobre todo el tener la claridad de los milestones, de cuáles son los pasos que necesito esta semana, este mes y este quarter, y de ahí generar hacia atrás qué es lo que tengo que hacer día por día cada semana. Uh-huh. Y entonces este proceso que se lo enseño a mi gente, yo lo vivo, pero mira, ya he usado todos los planners que te puedas imaginar. El High Performance Planner de Brendon Burchard. Aquí lo tengo. Yo también. Lo estuve usando el año pasado. Descubrí que no era para mí. Intenté seguir el método de Michael Hyatt. No sé si lo conoces. Acá lo traigo. También. Ya ves, somos un poco nerdos de esto, ¿verdad? Estamos geekeando en los planners. No, pero es interesante ver como los diferentes métodos, y lo importante es que cada quien, no es que haya un método que sea el perfecto, sino cuál es el que te va a llevar a realmente salir de la procrastinación, salir de los miedos y ponerte en acción para crear este momentum del que hablas, ¿no? Entonces, para mí me terminé encontrando una agenda cualquiera, uh-huh. Eso sí, es alemana y está súper chula, pero tiene muchas secciones que a mí me son útiles. Pero bueno, para mí lo más importante, la manera que yo lo hago, es efectivamente cada quarter me tengo mis 3 uh-huh. big rocks, y de ahí trabajo hacia atrás, llegando a el día que tengo que hacer esta semana, ¿no? Día por día, y tratando de mantener sobre todo
evitar que el squirrel, ¿no? O sea, el que nos distraemos porque como emprendedores, ¿no? Nos encanta, o como high performers, nos encanta estarnos distrayendo con el shiny object syndrome, que le llaman, ¿no? Por supuesto. Cualquier cosita que sale por ahí se vuelve más importante y más relevante. Entonces yo me tengo que estar manteniendo en foco, porque si no se me ocurren otras 800,000 cosas más por hacer que son urgentes. Y volviendo a Stephen Covey, esta diferencia entre lo urgente y lo importante, a mí me costó años de entender cuál es la diferencia, ¿no? en la vida práctica. Entonces me tengo que mantener en foco, y la manera en que lo logro es precisamente decir, hay 3 cosas que tengo que hacer para lograr este objetivo. Me encanta y no podré estar más de acuerdo contigo. Es más, me paro, standing ovation, porque déjame platicarte que yo justo ahora, en los últimos meses, justo hice un cambio. Yo hablaba de los Big Fives, ahorita los mencionabas, y los he cambiado por los grandes 3. De hecho, estamos ahorita, as we speak, trabajando en el libro de los grandes 3, que espero que pueda salir a finales de este año. Y la razón por la cual hice el cambio de 5 a 3 es por la ley de diminishing results, que establece que si tú, una empresa o una persona, trata de atacar 10 o más de 5 objetivos, entre 5 y 10 objetivos en un año, va a lograr 0. Exacto. Si tratas de hacer entre 3 y 5, probablemente hagas 2. Si te enfocas en 3, las probabilidades de que logres los 3 son inmensas. Claro, porque tu atención está totalmente enfocada en eso. Y para mí el principio de los grandes 3, antes los Big Five, hoy los grandes 3, es precisamente tener esa claridad de la que hablabas tú. Para el año, para dentro de 5 años, las metas que tengas, ¿cuáles son las cosas más importantes que quieres lograr? Y como decías tú, cada día, ¿cuáles son, independientemente de todos esos shiny objects y toda la lista de pendientes interminables que tenemos, cuáles son las 3 cosas que tienes que hacer que sucedan el día de hoy para poder avanzar en eso y lograrlo? Nada más. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Así es. Sí, hay varios estudios que han mostrado que son 3, el ideal para poder ejecutar. Y si es como en la vida personal, por ejemplo, cuando lo veo con mis clientes, ¿no? Por ejemplo, en la vida personal es, bueno, quiero, mi meta final es, por ejemplo, perder peso, ¿no? Para seguir con ese ejemplo. Ok, entonces tenemos que trabajar en saber exactamente cuántos kilos o cómo es que se ve ese perder peso, ¿no? Y bueno, claro, hablar sobre todo de por qué lo quieres perder y cómo te vas a sentir y qué es lo que quieres realmente, porque perder pesos es la parte como superficial de la meta, y en esto para cualquier otro tipo de meta, ¿no? O sea, porque quiero hacer mucho dinero en mi negocio, bueno, pues eso es también la parte como quiero perder peso, ¿no? O sea, claro, exactamente qué es eso que quiere decir quiero hacer mucho dinero con mi negocio o quiero bajar de peso. O sea, específicamente cuántos kilos, cómo te vas a sentir, cómo te vas a ver, qué es lo que eso va a significar para tu vida, para los que te rodean, cuáles son las emociones que vas a alcanzar. A partir de eso, cuáles son las 3 cosas por cada periodo que tienes que hacer. Y entonces, sabiendo realmente como la especificidad, por ejemplo, en el negocio es un ejemplo claro, como si quiero hacer dinero, pero no tengo una lista, ¿no? Hablando de digital marketing, ¿no? Si no tengo una lista de gente, sí, no sé si comprendemos el concepto de lista un listado de mailing, sí, claro. Exacto, tu listado de mailing. Entonces no puedes estar distrayéndote con aprender a hacer un YouTube channel, ¿no? O sea, o distrayéndote con otras cosas que no, o sea, con Facebook Ads. O sea, espérame tantito, si no tienes dinero para invertir en Facebook Ads, no te distraigas con aprender Facebook Ads, porque no lo vas a hacer ahorita. Entonces, esta semana lo que necesitas hacer es crecer tu lista. Entonces, crea tu lead magnet, ¿no? Y ponte a promoverlo. Es lo único que tienes que hacer esta semana. Punto, se acabó, ¿no? Y es como mantener los blinders, como cerrar tu visión. Como caballo de carreras. Exacto, ¿no? Para no distraerte en otras cosas. Sí, totalmente. Me encanta. Creo que podríamos, seguir
haciendo este episodio parte 2, ¿no? Porque podemos seguirnos platicando muchísimo tiempo sobre todo esto. Oye, déjame, antes de irnos, vamos a extendernos un poquito si tienes unos minutos más, y me encantaría preguntarte si tú pudieras, si ahorita llegara Dr. Brown, ¿te acuerdas de Doc Brown? Y Doc Brown llegara con su DeLorean y te da las llaves del DeLorean y pudieras viajar en el tiempo a cualquier momento y a cualquier lugar, ¿a cuándo y a dónde viajarías para ser testigo de qué? ¿O hablar con quién? Me iría a verme de niña y decirme, no te creas todo lo que oigas, ni afuera ni en tu cabeza. Eso es lo que me diría. Muy bien. Construyendo sobre eso, ¿cuál ha sido el peor consejo que has escuchado y le has hecho caso? Y que te has dicho, te arrepentiste y dijiste, ¿qué demonios estaba yo pensando cuando les hice caso? Hoy hay muchos. Yo creo que uno muy claro es cuando estaba chavita, como adolescente. Estaba yo metida en actuación y demás, y entré en teatro profesional, de hecho, y una persona del medio, que era una persona como reconocida y demás, me dijo, no, pero tú no quieres estar enfrente del escenario y enfrente de las cámaras porque es muy difícil y tal, y tú quieres más bien estar detrás de las cámaras porque ahí tienes el control de todo, y me echó un rollo. Viéndolo en retrospectiva, me estaba hablando acerca de sus propios miedos. Y yo, como una persona, ¿no?, adolescente, obviamente no tenía la capacidad de identificar esto y lo tomé como una verdad. De hecho, te decía fuera de los micrófonos que yo empecé estudiando ciencias de la comunicación precisamente porque dije, bueno, es que hay que estar detrás, porque estar de frente es muy difícil, ¿no? Pero yo ya estaba yo ya estaba justo entrando en mi primera parte de teatro profesional y demás, y otras cosillas por ahí. Entonces, no me arrepiento porque la vida sabe por qué hace las cosas y me ha llevado a un lugar donde estoy muy feliz donde estoy, y ese otro camino, quién sabe dónde me hubiera llevado. Sin embargo, sí fue un consejo que a lo que voy es que muchas veces la gente, no, más bien siempre, todos damos una opinión a partir de nuestra propia perspectiva, nuestras propias experiencias y nuestros propios miedos. Así es que tenemos que escuchar todo y ver qué es lo que resuena con nosotros y ver qué es lo que no resuena con nosotros, pero no creer lo que nos dicen, ¿no? Claro, totalmente. Cada quien habla como le va en la feria, como dicen por ahí. Oye, nos estamos acercando al final, y antes de hacerte la pregunta final, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden conectar contigo, registrarse a algún curso, lo que decías de negocios en línea, o tomar coaching contigo, o tomar alguno de tus otros cursos, descargar tus ebooks? ¿Cómo pueden conectar contigo? Bueno, si quieren platicar conmigo y ver como contenido continuo, estoy más seguido en Instagram, en The Unperfect Coach. También, si quieren ver acerca de los cursos y el coaching, también en la página web es theunperfectcoach.com. Uh-huh. Y tenemos también toda la parte relacionada con salud y bajar de peso en foodcrush.com. Perfecto. Que es Crush con K. Crush con K, exacto. Buenísimo. Oye, Sadai, la premisa principal de este podcast es compartir cómo líderes como tú hacen en su vida de lo cotidiano algo extraordinario. Así que te pregunto, ¿cómo haces en tu vida de lo cotidiano algo extraordinario? La respuesta rápida es: todo es extraordinario. Cada segundo que estamos aquí es extraordinario. Y la respuesta larga, que no la voy a dar muy larga porque ya lo estuve aquí mucho tiempo, porque hablo mucho. No, la respuesta larga la aprendí hice el Camino de Compostela, que es un peregrinaje de unos cuantos kilómetros, donde te enfrentas a realmente la supervivencia básica, ¿no?
todo lo demás pierde relevancia y termina siendo importante solamente comer bien, dormir bien y no morir en el intento, ¿no? Entonces, toda la gente que ha hecho cosas como subir el Himalaya o, no sé, deportes extremos y demás, se pueden entender esto, pero a lo que voy es que esta experiencia para mí me mostró muy claramente cómo cada segundo, cada respiro, cada momento en que estás bien, que puedes caminar, que estás sano, es extraordinario. Muy bien, muchísimas gracias por compartir eso y muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Entre Mentores DLC. Antes de despedirnos, quiero hacerte un reconocimiento por ese extraordinario trabajo que estás haciendo. Me encanta lo que estás haciendo, ya te lo decía fuera de micrófonos, todo lo que estás haciendo con Food Crush, todo lo que estás haciendo con The Imperfect Coach, tu trabajo en marketing también. Me parece que puedes ayudar a muchísimas personas, así que muchas gracias por ese trabajo, síguelo haciendo. Me encantó reencontrarte en el camino y pues nada, nos vemos muy pronto en otro episodio. Ojalá nos puedas acompañar en otro episodio de Entre Mentores DLC. Gracias por acompañarnos. Será un placer, mil gracias, Efraín, fue un placer estar contigo. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Entre Mentores DLC. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro de que entre sus amigos, sus colegas o familiares hay por lo menos una persona que se puede beneficiar muchísimo de los consejos y lecciones que grandes líderes como Sadai hoy aquí nos está compartiendo. Muchas gracias también a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.